Paz a ustedes, hermanos. Es momento de hablar de las cosas de nuestro Dios. Y ahora, en esta ocasión, hablaremos de la parábola del buen samaritano. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 37. Y él le dijo: el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. En esta bella parábola, hermanos, encierra una enseñanza moral. Un hombre le preguntó a Cristo: ¿quién es nuestro prójimo? Fue el momento en que el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, planteó esta parábola para que pudieran comprender fácilmente. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y fue asaltado por los ladrones, quienes le quitaron todo lo que llevaba y lo golpearon, dejándolo tirado en el camino, medio muerto. El camino de Jerusalén a Jericó siempre estuvo lleno de ladrones. En eso pasó por ahí un sacerdote que, viéndolo, se hizo a un lado y se fue. Después pasó un levita que, al verlo, se hizo también a un lado y se fue. Poco después pasó un samaritano y, al verlo tan golpeado, curó sus heridas con vino, aceite y se las vendó. Después, con mucho cuidado, lo subió a su caballo y le llevó al mesón para que se recuperara. Lo cuidó toda esa noche. Al otro día, antes de partir, le pagó 2 denarios al dueño del mesón para que lo terminara de cuidar, diciendo que si gastaba más, cuando regresara, le pagaría. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que en este claro ejemplo, que nuestro prójimo es aquel que nos hace un favor, porque al fin de esta narración, Cristo el Señor preguntó: ¿quién de estos 3 es el prójimo? Y el hombre contestó: el que usó con él de misericordia. Evangelio de Lucas capítulo 10, versículos 36 y 37. Nosotros debemos ir más allá de la comprensión moral para descubrir el mensaje divino de nuestro Señor Jesucristo, que deja a su congregación, o sea, a su iglesia. Jerusalén quiere decir casa de paz. Jericó, lugar de fragancia. Aquí, hermanos, el hombre asaltado es el pecador, porque él se aleja de la paz de Dios, o la paz de Dios que da. Salmo 73, 27. En el trabajo, en la calle, en el hogar, se encamina al aroma atrayente del pecado, o sea, el pecador. En el camino hacia esa ciudad pecadora de Jericó, es asaltado por el pecado, que lo deja medio muerto. Y aquí hay un ejemplo: Job 18, versículos del 7 al 9. Esto siempre le ha acontecido al hombre, desde que pecó Adán. Nadie le tendió la mano jamás. Por eso preguntó Job a uno de sus amigos: ¿en qué ayudaste al que no tenía fuerza? ¿Has amparado brazos sin fortaleza? Y lo vemos en Job capítulo 26, versículo 2. La parábola dice que pasó un sacerdote. Este representa a la secta de los saduceos. Hechos capítulo 5, versículo 17. Porque teniendo la responsabilidad del sacerdocio, no pudieron salvar al hombre quitando de sus pecados. Y esto nos lo narra Hebreos capítulo 10, versículo 11. Más bien se volvieron soberbios. Y esto nos lo enseña en la epístola de Santiago capítulo 4, versículo 16. El levita que pasó está representando la secta de los fariseos, los cuales cerraron su corazón tratando de justificarse
con su extrema justicia y cerraban la salvación a otros, llenándose también de soberbia. Esto lo podemos contemplar en el Evangelio de Mateo capítulo 23, versículos del 2 al 7 y versículo 13. Por último, el samaritano que tuvo compasión del asaltado, o sea, del pecador, está representando a Cristo, porque, como ya se mencionó antes, el prójimo es aquel que nos hace un favor. El samaritano hizo un favor al asaltado, o sea, Cristo ha hecho un gran favor al pecador, y esto lo podemos ver en Romanos 5, versículo 8. Su caridad fue tan inmensa porque con su sangre bendita nos redimió, y es lo que representó el vino. Y esto lo podemos ver en Mateo 26, versículo 28. El aceite que ha colocado en esos cuerpos llagados del pecado es el Espíritu Santo. Y esto nos lo puede narrar el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 6. Y también en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. Como un consolador para la tribulada vida del cristiano, del Hijo de Dios. Además, Cristo nos ha puesto sobre su cabalgadura hermosa, y esto nos lo narra el Salmo 45, versículo 4, que es la bendita palabra de nuestro Dios, la palabra de verdad, humildad y justicia. ¿Quién más puede tener esta cabalgadura? En ella nos lleva al mesón, que es la iglesia de Dios, para alejarnos totalmente del horror del pecado. Y esto nos lo ayuda el profeta Jeremías en el capítulo 9, versículo 2, donde dejó los 2 denarios sagrados para entrar a la vida eterna, y que son el Antiguo y Nuevo Testamento. Esto lo podemos ver en Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Así que, hermanos, ¿quién es nuestro prójimo? Nuestro Señor Jesucristo, el que nos hace un favor. Pero también nos invita el Señor Jesús a que nosotros seamos prójimos de los demás, ayudándolos a acercar al reino de Dios, a la iglesia de Dios, a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo, a su Evangelio. Y así nos convertiremos en prójimos de aquellos a quienes hemos de hablar del Evangelio. Muchas gracias, hermanos, por su atención, y paz a ustedes.